Bueno chicos, buenas tardes, buenas noches o buenos días según la hora que estén viendo el video. La idea de este pequeño videito, que va a ser corto, es empezar a entrar en la explicación de un tema que nosotros vamos a trabajar un poquito desde el punto de vista teórico. Espero que quede lo más claro que se pueda. La idea es analizar un poco los dispositivos que se utilizan para el aprovechamiento de la biomasa en su conversión en calor, ¿sí? Hemos estudiado hasta este punto la biomasa, los orígenes, y básicamente nos hemos centrado en algún momento en lo que era la biomasa sólida. Para repasar un poquito, era la compuesta por la leña, las astillas, los pellets y las briquetas. Y lo que estamos viendo en esta imagen es la forma más convencional de aprovechamiento de la biomasa sólida, que es una fogata, ¿sí? Es leña quemada a cielo abierto, donde los gases se disipan en el ambiente libre, generando, como ustedes saben, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases relacionados con el tipo de madera que se está quemando o alguna otra sustancia que esté impregnada en la madera que nosotros estamos combustionando. Repasando un poquito algunos elementos básicos de la combustión, sabemos que necesitamos un combustible, en este caso la madera, necesitamos un comburente, que es el oxígeno, y necesitamos una fuente de vapor. Esta, para los que ya respondieron el cuestionario, que veo que han sido muchísimos, esta es la forma más antigua de aprovechamiento de la biomasa que existe en la historia. Cuando se descubrió el fuego, se lo descubre aparentemente, según los antropólogos, por accidente, y luego un gran avance para la humanidad es encontrar la manera de producir fuego, ¿sí?, a voluntad, es decir, utilizando los primeros encendedores básicos que tenían que ver con la fricción de dos elementos, generalmente piedras, o lo que se llama taladro, que es un palito que gira hasta entrar en calor y generar que se prendieran pequeñas ramitas y después poder hacer esto que vemos en la imagen, que es el fuego. Existen muchísimos dispositivos, no solamente utilizados para el calor solamente. Esto que estamos viendo ahora es un horno que se lo utiliza generalmente para cocinar el pan en algunos lugares en zonas rurales. Fíjense que la base de este elemento que estamos viendo ahora va a ser la base de lo que nosotros vamos a estudiar en un momento, que son las estufas Sara. Es un horno de barro. Es necesario que los materiales con que esté construido cualquier dispositivo básico utilizado para generar calor resistan el calor, y más que eso también lo puedan contener. Acá tenemos una base de tierra y luego tenemos una forma de silo, forma de glue, como ustedes quieran, que lo que sirve es para concentrar el calor, ¿sí? Está hecho con barro convencional, a veces con ladrillos de barro pegados también con barro, y en este caso también tiene incluidas piedras y ladrillos comunes, ¿sí? Y se maneja en este caso como combustible madera y pequeñas ramitas. En algunas zonas, por ejemplo de Cuyo, se utiliza mucho lo que queda del resto de las parras, lo que se le conoce como sarmiento, que es un residuo, y como ustedes ya saben, porque ya lo venimos estudiando, es parte del aprovechamiento de la biomasa. Esto que tenemos acá es una salamandra, ¿sí? Está hecha en hierro fundido generalmente. Si bien acá en la parte de atrás tienen su salida de humos, ¿sí? Es muy importante que cuando se diseña cualquier tipo de dispositivo, nosotros vamos a estudiar uno en particular, cuenten con una salida de humo adecuada por la toxicidad de los gases, ¿sí? En el mejor de los casos, dióxido de carbono; en el peor de los casos, cuando hay una mala combustión, monóxido de carbono, que, como ustedes saben, puede ocasionar accidentes muy pero muy graves. El tema con este tipo de dispositivo de hierro fundido es su bajísimo rendimiento, ¿sí? Tiene entre un 30 a un 25% de rendimiento en el mejor de los casos. Vuelvo a decir, nosotros ya vimos rendimiento de cada 10 kilos de leña que se introducen en este dispositivo, solo 2,5 van a producir el calor que nosotros vamos a utilizar efectivamente. No es que no se genere calor con el resto de la leña o del combustible que uno le ponga, sino que ese calor se disipa de manera inadecuada y no genera lo suficiente como para abrigar una habitación o el lugar que hemos dispuesto para que funcione este dispositivo. Lo que tenemos acá en esta imagen es, en cambio, un aparato muy parecido a la salamandra, pero se lo utiliza para calentar agua. Es básicamente un calefón a leña. Acá en la parte inferior tiene una puertita, que es donde se introduce el combustible, ¿sí? Se prende fuego aquí. Este fuego hace que se caliente el resto del tanque que está acá arriba,
¿sí? O sea, funcionaría más o menos como, mejor sin el más o menos, casi como un termotanque convencional, sea con gas o con electricidad. Tiene una fuente de calor que calienta el agua que queda almacenado en este dispositivo y que obviamente, si no se mantiene fuego abajo, va a tender a perder temperatura. Es muy importante, después lo vamos a analizar con más cuidado, que existen materiales que tienen la capacidad de transmitir el calor y hay materiales que tienen la capacidad de aislar térmicamente una superficie, lo cual hace que el calor se disipe más o se disipe menos. El problema con la salamandra que vimos recién, es que tiene un nivel de disipación de calor muy alto, con lo cual genera mucho calor, pero el calor se va muy rápido y eso no nos permite contenerlo y por ende calefaccionar adecuadamente los lugares que queremos calefaccionar. En este caso lo que vemos estamos viendo como las tres funciones: la calefacción propiamente dicha, el calentamiento de agua y en este caso a leña también la cocción de alimentos, ¿sí? Son todos elementos, como hemos visto, estos tres hechos en hierro fundido, metal. Tiene la base acá arriba para hacer la chimenea que va a ser de salida de humos, ¿sí? Y bueno, este es un sistema bastante moderno, pero se utiliza desde hace muchísimo tiempo la cocina que funciona con brasas, por ejemplo, no necesariamente construido en hierro, a veces construido en mampostería o adobe, y que tiene un rendimiento relativamente bajo, pero que bueno, en las condiciones de algunas viviendas que no cuentan con otra fuente de energía puede ser muy útil. Lo que tenemos acá es precisamente lo que nosotros vamos a estudiar. Esto se llama estufa Sara, ¿sí? En realidad el principio original es una estufa rusa, fue diseñada para la estepa rusa, que tenía un problema bastante serio. Primero, que hacía muchísimo frío. Segundo, que no contaba con una cantidad de combustible abundante, había muy poca leña, entonces había que diseñar un sistema que permitiera que se usara de la forma más eficiente posible el poco combustible con el que se contaba y que pudiera ser construida con los materiales que se encontraban en el lugar. Esto en cuanto a la estufa rusa. La estufa Sara, argentina, es una estufa que es esta que están viendo ustedes en esta vista de 3D. Es un diseño que hace el INTI, ¿sí? Un instituto dedicado a la investigación tecnológica acá en la Argentina, y que estaba destinada a ser construido con materiales muy simples que se pudieran encontrar en el lugar. En la escuela nosotros habitualmente, si ustedes tuvieran su cursado normal de taller, estarían construyendo o planificando la construcción de una. Está hecha con ladrillos de adobe y la cámara, que es lo que está dentro de esta puertita metálica que se ve acá, está hecha con ladrillo refractario, de manera que pueda contener la temperatura. No se olviden que un ladrillo convencional o un adobe convencional no resiste altas temperaturas sin dañarse. Hemos probado desde la escuela a trabajar con ladrillos convencionales, pero estos se han roto después. Fíjense que tiene una salida de humo metálica, también es metálica la puerta, y también es metálica una pequeña entrada que tiene acá en la zona central de la estufa, que se llama flautín, y que ya vamos a ver para qué sirve, ¿sí? Ahora, lo que quiero que quede claro es el porqué de la utilización de este tipo de estufas Sara, estufas de doble combustión, que ya vamos a ver específicamente qué es la doble combustión. Habitualmente la idea que nosotros tenemos de estufa a leña es esta de la imagen que estamos viendo acá, es un hogar, ¿verdad? El problema, creo que esto ya lo dijimos en clase, fíjense que tiene una cámara también de ladrillo refractario, el resto es un recubierto para que la estructura de la estufa esté cubierta con algo. Funciona con leña, pero tiene un hueco demasiado grande y el rendimiento de este tipo de estufas es muy pero muy bajo, tan bajo que suele llegar al 10%. Insisto, por si no quedó claro, que tenga un rendimiento del 10% implica que cada de 10 kilos que yo estoy utilizando, solamente 1 kilo se convierte en calor útil. No es que los otros 9 kilos no se conviertan en calor, pero lo que termina sucediendo, acá vemos un corte lateral de la estufa Sara con la doble cámara de combustión que ya vamos a ver. Pero quería mostrarles esto. Lo que termina sucediendo, acá está la estufa encendida, y lo que va a terminar pasando es que todo el calor se va para arriba, ¿sí? Como necesariamente sucede por diferencias de densidad con el calor, y hace que se pierda por esta enorme tronera que tiene en la salida, que es la chimenea de la estufa, en la que tradicionalmente, si ustedes vieron películas de Navidad, entra Papá Noel. Que entre Papá Noel es un problema porque significa que es muy grande, y al ser muy grande, así como genera calor, el calor se va para arriba y se pierde en el ambiente. Entonces, si ustedes
han visto alguna que otra imagen de Europa, sobre todo de mediados del siglo XIX, van a ver que hay un montón de niditos de aves en las puntas de las chimeneas, porque justamente era un lugar muy tibio, caliente, para que puedan anidar los pajaritos, y eso era un problema, porque el calor que está arriba significa que no está abajo en la casa donde debe estar. Entonces esto tiene una pérdida de energía muy grande porque se disipa en el ambiente, y por otro lado emite una cantidad de gases muy alta porque la combustión pierde tan rápido los gases que genera, que se disipan en el ambiente, que termina siendo de una contaminación muy alta. Solución para esto. Ahora vamos a nuestro modelo de estufa, ¿sí? Sara o estufa rusa. Es un modelo de doble combustión. Tiene dos cámaras. La primera cámara es esta donde está sucediendo la combustión en este momento. Toda combustión genera gases, como están viendo en la imagen, ¿sí? Pero la diferencia de esta doble cámara es que en la parte superior donde se encuentra la doble cámara se produce una segunda combustión, ¿sí? Esta segunda combustión lo que genera es que el calor, ¿sí? Primero que suba más lentamente. Vieron que el camino no es tan directo como en la otra imagen que les mostré. Y por otro lado, lo que termina sucediendo es que los gases a alta temperatura que genera esta primera combustión en la cámara principal, al tener una entrada de aire, que es este tubito que se ve acá, lo que se llama flautín, tiene una entrada de aire adicional, lo que termina generando es que los gases, antes de salir por las toberas de chimenea, se vuelvan a combustionar, ¿sí? O sea, se quema por un lado la leña, y en una segunda cámara, que es esta de acá, se queman los gases, y después, al quemarse los gases, lo que sale a la atmósfera es una cantidad de gases generados por la primera combustión mucho menor, porque se han combustionado en la segunda cámara. Entonces esto genera un mayor rendimiento del combustible, porque tenemos una combustión doble de el material y de los gases generados por este material, que de otra forma en una estufa convencional se irían a la atmósfera generando una mayor contaminación. Entonces básicamente lo que vamos a tener es gases en menor medida y una gran cantidad de vapor de agua, ¿sí? Fíjense que es una cañería de hierro lo que sale. Entonces volvemos a repasar. La primera cámara es donde se está produciendo la combustión en este momento. Esta primera combustión genera los gases que ven en este momento. Los gases van subiendo, llegan a la segunda cámara, se abre en la segunda cámara la entrada de oxígeno. Para que haya una combustión se necesita oxígeno, esto creo que ya lo vimos. Y el combustible de esta segunda combustión serían los gases que se concentran en la segunda cámara, generando que salga muchísimo menos gas tóxico a la atmósfera. Y el camino que hace el calor es este que están viendo ustedes con las flechas rojas, que a diferencia del camino que hacía el gas en la primera estufa, en esta que tenemos acá, que era absolutamente directo, genera una retención más larga del calor. Fíjense que acá, ahora cuando veamos cómo sale el calor, va directamente hacia arriba en una tronera muy ancha, entonces no hay retención de calor dentro del dispositivo de generación de transformación energética, esta transformación química. Entonces esta pérdida de calor es muy alta y esto genera un problema. Entonces, para repasar por última vez los elementos: primera cámara, segunda cámara, esta estructura que suelen ser planchas de arcilla o algún material que se pueda mantener rígido en la estructura, que hace que no sea una cámara directa hacia la tronera, sino que el calor tenga que hacer una especie de laberinto para salir y retenerse mucho más en el espacio. Por otro lado, la parte de arriba de la estufa generalmente suele tener chapa o algún material que permite ser utilizado para, por ejemplo, poner una pava y mantener el agua caliente, o sin más poner un recipiente con agua que haga que el calor generado no sea muy seco, que también podría llegar a ser un problema en esta estufa o en cualquier dispositivo que se utilice de este tipo, ¿sí? En cuanto a la salida de gases, vieron que este tiene 3 torneras. Ahora les muestro la foto mejor. Vieron que tiene 3 salidas de gases. Podría ser una sola, depende del diseño que se hace. Se juntan en este colector y luego sale una sola al ambiente, ¿sí? Uno de los problemas que podría llegar a tener este tipo de estufas es que necesita un mantenimiento bastante a fondo cada año, porque hay que limpiar las troneras, porque esto es adobe
a veces con una estructura de tejas, y por dentro de la cámara está recubierta con ladrillo refractario. La puerta esta que tiene de chapa, vieron que tiene unos agujeritos en la parte inferior, es la entrada de oxígeno que se necesita para la primer combustión. Generalmente estos orificios se obturan, o sea que se pueden abrir y cerrar. Abro para que la combustión se haga más rápido, porque puedo regular la entrada de aire. Si yo regulo la entrada de aire, por ende la entrada de oxígeno, puedo regular la cantidad de llama que yo quiero generar, ¿sí? Esa sería una de las condiciones que me permite hacer este diseño. Les voy a dejar, seguramente les voy a subir al grupo también los planos y todo un documento referido a la estufa Sara para que lean, pero quería explicar este principio de la doble combustión, que espero que quede claro. No se olviden, la combustión en la segunda instancia, en la segunda cámara, es la combustión de gases generado por la primera combustión. Puede haber estufas inclusive que tienen más de una combustión. Hay estufas que tienen hasta 3 cámaras, son estufas de triple combustión. Acá se puede ver los distintos elementos, la tapa, el flautín. El flautín estaría de frente a nosotros, lo puse de costado para que quedara claro la función. Y todo el dispositivo, ¿sí? Esto se monta en un lugar fijo. Hay algunas que se han diseñado en la escuela que son móviles, generalmente este suele ser fijo. De todas maneras, no quiero irme sin aclarar que una estufa es una parte del sistema de calefacción de una casa, y lo más importante en el sistema de calefacción de una casa, o una de las cosas más importantes, es que las casas estén convenientemente aisladas para que la calefacción que se genera no se pierda por las rendijas de las puertas, por las rendijas de las ventanas, por techos cuyos materiales no nos permiten aislar el calor que se genera, o por techos muy altos que necesitan de un cielazo, que necesita que toda esta temperatura y energía que estamos invirtiendo en generar calor no se disipe rápidamente. No se olviden que generar calor es muy difícil, es muy caro, y es toda una inversión energética que está relacionada con la producción del combustible, que ustedes ya estudiaron con este tema de la biomasa. El dispositivo está íntimamente relacionado con esto, porque si tenemos este tipo de estufa, quiere decir que estamos quemando más árboles de los que necesitamos si nosotros estuviéramos utilizando este tipo de dispositivo. Por eso es que desde la escuela nosotros incentivamos mucho la construcción, desarrollo y diseño de este tipo de estufas, porque implican para el usuario un menor gasto económico, ¿sí? Imagínense que si podemos reducir en un 60% el consumo de leña que la persona hace por año, estamos evidentemente ayudándolo muchísimo desde el punto de vista económico. También estamos ayudando desde el punto de vista ambiental, porque al utilizar menos leña implicaría menos talado de árboles, ¿sí? Esos son parte de las enormes ventajas que tienen estas estufas, que se tratan de hacer con el menor costo posible, porque es una estufa social. O sea, existen versiones comerciales de este tipo de diseño de doble combustión, que vamos a ver algunas, y existe también la estufa Rocket, que también es una estufa de combustión muy eficiente y de doble combustión, que vamos a ver en un capítulo aparte. Bueno, chicos, por cualquier duda, como siempre, estamos en contacto. Cualquier pregunta, por favor, la hacen por el grupo. Miren el video todos los que puedan, y después vamos a terminar con algún trabajo práctico vinculado al diseño de estufas. Muchas gracias y buenas tardes, noches o días, como sea que estén viendo este video. Saludos.